Cook, punto de partida. Les Halles, pioneros en capacitación online. ADT, confía la seguridad de tu hogar a los expertos. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja a los Andes. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. Hola, buenos días. Siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a dar inicio a Combinación Clave. Les habla Hernán Leighton, periodista del Radio El Mostrador. Solo por hoy vamos a reemplazar a Fernando Paulsen, quien se encuentra con problemas de salud. Para dar inicio a esta mañana, acá en la radio vamos a entrevistar a un ministro que está a cargo de uno de los procesos más complejos que nos ha tocado vivir acá en el país durante el último tiempo, y todo referido a esta anunciada o denominada como la gran mega sequía que está afectando a más de 100 comunas de nuestro país, donde ya existe un trabajo interministerial dictado por el propio presidente Sebastián Piñera para intentar medidas de contingencia para vivir uno de los episodios que más pueden complicar el desarrollo no solo de la gente, de la sociedad misma, sino que también del andar de un gobierno. Estamos al teléfono con el ministro titular de Obras Públicas, hablamos de Alfredo Moreno. Ministro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Aprovecho de mandarle un saludo a Fernando, espero que se recupere muy pronto de su enfermedad. Y relativo a lo que tú mencionabas, efectivamente, estamos enfrentando una sequía que solo tiene comparación con la del año 68. Incluso es posible que termine siendo peor que la del año 68, al menos hasta hace unos pocos días la acumulación de nieve era en la zona de Portillo menor que la del año 68. Así que efectivamente tenemos al frente una contingencia difícil, pero más allá de eso, el presidente lo que nos ha señalado no solamente las medidas de emergencia, las medidas de ir a aquellas personas que están con mayores dificultades, que por supuesto hay que hacerlo, sino que también de una vez por todas tenemos que enfrentar que esto no es una cosa aislada. Esto, si bien es cierto, hay un punto muy bajo de precipitaciones este año, venimos año tras año, década tras década, reduciendo los caudales de los ríos y las precipitaciones. Es decir, tenemos una sequía estructural en toda la zona centro de Chile, incluida centro norte y centro sur, de tal manera que tenemos que acostumbrarnos a que lo que tenemos al frente es un clima diferente, y por lo tanto tenemos que tratar el tema del agua de una manera distinta en una muy amplia zona del país, y eso significa nuevas obras para encontrar agua en distintos lugares, nuevas tecnologías, cuidar el agua de otra manera, reusarla, almacenarla, en fin. Así que esa es la tarea que, como digo, tiene estas dos caras, la emergencia, perdón, y también ya de una vez enfrentar el tema más de largo plazo. Ministro, de todo lo que uno puede leer y entendiendo también sus palabras, nos tenemos que acostumbrar ya como, esto es un tema que no solo le atañe a Chile, pero hablando desde nuestro propio país, nos vamos a tener que acostumbrar al nivel de afectación de esta escasez de aquí en más. ¿Esto tiene algún prospecto? ¿Se avisora de alguna manera un cambio, un retroceso en las formas del clima? Esto obviamente amarrado siempre al cambio climático. Bueno, es que en esto hay que tener, hay que mirar esto con cuidado, porque efectivamente el cambio climático está afectando a la mayor parte del mundo. Chile en todos los rankings es considerado de los países que más está siendo afectado. También se prevé que hacia adelante siga de la misma manera, y por lo tanto sí, tenemos que considerar que vamos a tener, una situación diferente. Pero eso no quiere decir que no tengamos caminos para vivir en esas condiciones diferentes. Eso es importante. Cuando uno dice que hay una cantidad de agua muy distinta a la que teníamos antes, otra manera de decirlo es no tenemos la infraestructura y la forma de vivir y la forma de cuidar el agua y de relacionarnos con el agua que es consistente con ese nuevo nivel. Hay países y zonas de Chile que tienen muchísimo menos agua y que prosperan y que funcionan lo más bien. Por supuesto no vamos a poder cambiar el clima general, pero sí vamos a tener disponibilidad de agua si hacemos las obras que se necesitan, si cuidamos el agua, ya considerando que es una cosa mucho más escasa, y por lo tanto hay que no solamente usarla, hay que cuidarla, hay que reusarla, y como digo, al final hacer las inversiones necesarias
para ese nuevo nivel de agua. Piense usted, solo para dar una idea, si usted va hoy día al sur, está, por ejemplo, en la Araucanía, le van a decir que hasta hace muy poco te iban a decirle que estaba en una gran sequía. Sí. Y usted ve unos ríos enormes, en fin, pero claro, para ellos es una sequía porque todavía la agricultura ahí es mayoritariamente una agricultura que depende de la lluvia. Hay grandes ríos, pero no hay canales para aprovecharlos, canales de regadío, no hay embalse. Y claro, hoy día el clima en esa zona del país también ha cambiado y se parece más a lo que era hace algunas décadas la zona central de Chile. Para poder aprovechar esas condiciones meteorológicas que entre paréntesis causan problemas, pero también muchas oportunidades de una agricultura distinta, mucho más intensiva y que puede ser además mucho más rentable, se requieren inversiones, se requieren canales de regadío, se requieren embalses, se requiere riego tecnificado, se requiere, en fin, un montón de cosas que hay que hacer y que hemos dejado de hacer porque no hemos tomado conciencia que estamos frente a un cambio mucho más definitivo que una mera sequía de un año o de otro. Eso le iba a preguntar, ministro, la falta de conciencia. No estuvieron a la altura entonces los gobiernos anteriores, porque uno solo leyendo la prensa puede llegar hasta los años 90, cuando ya se conocían los primeros informes sobre la eventual sequía que se venía en diferentes sectores del mundo y donde existe Chile, era uno de esos específicos. ¿Fue la falta de conciencia? ¿Fue la mirada cortoplacista? ¿Se podría haber estado mejor preparados para enfrentar esta mega sequía o hay que tomarlo como... son fenómenos demasiado radicales para los tiempos de cambio? Bueno, yo pienso que las dos cosas, ¿no? Es fácil, digamos, escribir la historia, ¿no es cierto?, el día lunes, ¿eh? No sé, creo que hay un dicho en el periodismo. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes. Bueno, este es un poquito eso, ¿no? Es fácil mirar lo que pasó cuando uno ya sabe lo que pasó. Es difícil cuando estaba pasando, si la gente, digamos, poder distinguir en si era un movimiento transitorio o permanente. Efectivamente hay muchos científicos y mucha gente que ha venido diciendo que este cambio climático es permanente, que tiene un sentido y una dirección relativamente clara, pero ha habido mucha discusión y junto con eso, digamos, es difícil ir tomando las medidas cuando uno no tiene toda esa claridad. Entonces, yo pienso, si usted piensa, por ejemplo, en el año 68, que le mencionaba yo, el único comparable, ese año tuvimos racionamiento, tuvimos todo tipo de problemas, hoy día no podemos tener ese problema en las ciudades y hoy día nuestra principal preocupación es la emergencia, no en el mediano plazo, no en los años sucesivos, pero en el hoy es el agua potable rural, que depende del sistema mucho más fácil, que sí hay muchos que están teniendo dificultades en la fuente de agua, pozos que se secan, en fin, y donde hay que acudir en ayuda, además hay gente que es la más pobre y la más desvalida en nuestro país. Ministro, estaba leyendo que usted anunció, vienen nuevos decretos de sequía, si nos puede contar un poco respecto a eso. Sí, efectivamente, aquí tenemos dos caminos distintos, uno que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y que tiene que ver con la emergencia agrícola y que le permite al Ministerio de Agricultura disponer de fondos de emergencia para ir en una ayuda muy directa a aquellos agricultores que se ven afectados, con fardos para los animales, con bombas de agua para las norias, con pequeñas ayudas, ¿no es cierto?, que son para la emergencia muy directamente. Por otro lado, en el Ministerio de Obras Públicas, del cual depende la Dirección General de Agua, tenemos otro instrumento legal que es el decreto de escasez hídrica. Y el decreto de escasez hídrica apunta a una cosa muy diferente, que es a tomar el control de los derechos de agua y poder entonces repartir el agua disponible en la emergencia de la mejor manera, priorizando el consumo humano y intentando, digamos, que el agua disponible para la actividad productiva se pueda distribuir de la mejor forma y pudiendo, digamos, intentar llegar a acuerdos y si no imponiendo acuerdos en las juntas de vigilancia, en el uso de los pozos. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado ya se tuvo que hacer en la cuenca de la Concagua, donde se llegó a un acuerdo con todos los regantes que permitió, dentro de una sequía bastante grande en esa zona, ya desde el año anterior, hacer el mejor uso del agua. Y en este caso hoy día ya llevamos 56 comunas que tienen decreto de escasez y ese número va a seguir creciendo. Yo acabo de firmar la región del Maule y otros sectores de Chile, así que ese número sabemos que va a seguir creciendo porque la sequía está afectando a una zona
muy grande y cumplido ciertos parámetros que establece el propio reglamento de los decretos de escasez, ya hay que ir, digamos, decretando esos decretos de escasez. Así que efectivamente el número ha crecido mucho, va a seguir creciendo. En base a eso mismo, ministro, ¿cuántas son las personas al día de hoy que están sin acceso al agua potable y a cuántas se podría llegar? Bueno, en Chile lo primero que tenemos que decir que aquí, independiente de la sequía, independiente de todo, tenemos una deuda social de proporciones y probablemente uno de los mayores problemas sociales en Chile es que, así como en las ciudades tenemos un acceso total, 100% al agua potable. El agua potable de Chile es considerada una de las mejores en el mundo. Usted puede abrir la llave en cualquier ciudad del mundo de Chile y puede, digamos, consumir y tomar esa agua sin ningún riesgo. Y tenemos una cobertura del alcantarillado que es el 97% en las ciudades. Esa misma realidad en los campos es completamente distinta. Y tenemos 1.400.000 personas que no tienen acceso adecuado al agua potable o bien que no tienen, digamos, un baño en su vivienda. Así que ahí tenemos una deuda que es mucho más grande y que no es el problema de la sequía ni de la emergencia. Esta es una deuda permanente. Nosotros, bueno, yo estaba antes en desarrollo social, nosotros hicimos una búsqueda de todos los principales problemas y este nos apareció como uno de los problemas más importantes. Y de hecho tenemos una mesa de compromiso país que me toca presidir, digamos, con sector privado, academia y todos los que tienen injerencia en el tema del agua para superar esa brecha más de largo plazo que tenemos. En cuanto al tema, digamos, de la emergencia, lo que estamos haciendo es un catastro. Nosotros tenemos el catastro de lo que son los sistemas de agua potable del MOP, pero hay muchos otros que dependen de los gobiernos regionales, de las municipalidades, que ha hecho la SUTERE, que en fin, y por lo tanto le estamos pidiendo, digamos, a todas las regiones que nos reporten esos sistemas de agua potable. En la zona afectada, por lo menos de los que tienen que ver con el MOP, que tiene la mayor parte, pero como digo, no todos los sistemas de agua potable, nosotros tenemos un poco más de 1.000 sistemas de agua potable y tenemos de agua potable rural, y de esos 12% tienen algún tipo de afectación a la información que tenemos hoy que la... Estamos teniendo un problema con la comunicación, estamos hablando con... Ahí sí lo escuchamos, teníamos un problema con la comunicación, ministro. Pero como digo, de los que nosotros tenemos, que son la mayoría de más o menos 1.800 sistemas en Chile, que tenemos nosotros, hay un total como de 2.700 en total, o sea, hay 900 que no están en el MOP y que estamos pidiendo esa información, de los que dependen de obras públicas, que fueron construidos y que tienen asesoría de obras públicas. Nosotros en la zona afectada por la sequía tenemos aproximadamente 1.000, hay aproximadamente el 12%, de unos 125 sistemas tienen algún grado de problema, digamos, de falla en la fuente de agua. Esto, insisto, no es solo problema de la sequía, también hay algunos problemas que vienen desde antes, pero esa es la situación actual. Ministro, bajo este nuevo paradigma de escasez hídrica que nos afecta y que muchos muchos auspician esto a muy largo plazo, hay un debate que se ha planteado a nivel también de organizaciones sociales y le quería preguntar, a sus ojos, ¿habría alguna diferencia para haber enfrentado este momento si el agua fuese pública y no estuviera en manos de privados? Bueno, yo pienso que no. Digamos, lo que aquí, como mencionábamos antes, si entendemos cuál es el problema que tenemos, que lo que tenemos es un tema en el cual no es que no haya agua, es que hay que buscar el agua en lugares más difíciles, con más inversiones, hay que cuidarla, hay que almacenarla, hay que limpiarla, hay que reusarla. Todo eso, digamos, requiere inversiones y eso es lo que Chile ha hecho, por ejemplo, en las ciudades, que dependen totalmente, digamos, de empresas privadas, empresas sanitarias, que han hecho las inversiones y que más allá de los eventos como son, en fin, hoy día tienen a Chile con, digamos, parámetros en este tema que son los mejores de Latinoamérica por muy lejos. No, nosotros queremos que sean aún mucho mejores los servicios y particularmente la continuidad del servicio, pero tanto la calidad como la disponibilidad del recurso es la mejor que hay en nuestro continente y nos ha permitido mejorar los estándares de salud enormemente. En los campos, donde eso no lo tenemos, los resultados son bastante más malos. Pero mirando hacia adelante, yo creo que aquí hay una discusión que es muy importante que la tomemos entre todos, porque el agua va a ser mucho más importante hacia el futuro
al ser más escasa. Y yo creo que hay dos elementos. Uno, y que a veces se confunden. Uno es la emergencia, ¿no? ¿Ya? Por supuesto que en lugares como algunos de los que estábamos comentando antes, donde en un momento dado y en forma abrupta no tenemos precipitaciones, no estamos preparados, el agua no alcanza para todo, tenemos que tener una decisión muy clara. Lo principal y sin duda alguna es el consumo humano, ¿no? El Código de Aguas actual así lo establece y es muy importante que eso se profundice, se clarifique, se solidifique, se apuntale absolutamente. En segundo lugar... Porque hoy día el uso del agua es mayormente más del 90 y tanto % industrial. Sí, bueno, en esto hay que tener cuidado con la estadística porque el principal es la agricultura. Pero cuando usted se come un tomate, el agua que se usó en el tomate Claro. es para las personas. O sea, dice la agricultura es la que... No, pero eso es para personas también. Y entonces, bueno, no, que una parte se exporta, sí, una parte se exporta, y con esa parte que se exporta, y lo mismo pasa con la minería, que también ocupa agua, de eso vivimos también. Entonces, al final, digamos, la actividad productiva también, detrás hay seres humanos que tienen su trabajo, su comida, su sustento, digamos, y por lo tanto tenemos que cuidar también la actividad productiva. Pero cuando hay una emergencia, lo más inmediato es la vida humana de las personas que están ahí, por lo tanto, esa es la prioridad. En segundo lugar, y en esto hemos llegado a acuerdos, yo creo, muy importantes, digamos, con la oposición. En segundo lugar, también tenemos que cuidar los caudales ecológicos de los ríos, porque sin duda, no por una emergencia, vamos a acabar con la flora y fauna de algún determinado lugar que después es prácticamente imposible de poder recuperar. Así que yo creo que en el tema de la emergencia no creo que hayan, digamos, dos opiniones de cómo actuar. Pero un tema distinto es que no podemos vivir en las emergencias. Lo que tenemos que hacer es prepararnos y pensar, como hablábamos al principio, en el mediano y largo plazo. Y cómo no vivimos en la emergencia, cómo podemos enfrentar este problema que no es en general una emergencia, excepto este año. Lo que hemos vivido en realidad es un proceso paulatino de desaparición de las fuentes normales y tradicionales de agua. Y tenemos que acostumbrarnos a una realidad distinta y por lo tanto tenemos que hacer las inversiones para encontrar esa nueva agua. Ahora hay que ir al mar, sacar el agua, desalinizarla, y eso no es gratis, no se hace de un día para otro. Hay que poner esas plantas, hay que hacer los embalses, hay que buscar agua mucho más profunda, hay que tener las inversiones para tomar las aguas servidas, tratadas, que Chile hoy día tiene en todas las ciudades. Nosotros limpiamos el agua en todas las ciudades, y esa agua, mucha de esa agua, prácticamente toda, va hoy día al mar y se bota en ríos, en fin, y podría ser reutilizada en la agricultura, en la minería, en la industria. Entonces, para eso necesitamos seguridad jurídica, necesitamos los incentivos para las personas que hagan esas obras, para que hayan muchos inversionistas. Son inversiones muy grandes las que tenemos que hacer en el mediano plazo para vivir en esta nueva condición, que tengan los incentivos para hacerlo, la seguridad para hacerlo, para saber que si hacen esas inversiones, el retorno de esa inversión es una cosa que tiene solamente el riesgo del negocio, pero no otras cosas. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que compatibilizar, y estamos trabajando con los senadores en el Senado, que está ahí, digamos, todos estos proyectos, no solamente Código de Agua, sino que la nueva ley sanitaria, la nueva ley de desalinización, en fin, hay muchas leyes en esta materia, y yo creo que si podemos distinguir estos dos elementos, creo que podemos tener unas leyes que puedan resolver los dos temas, adecuadamente la emergencia, y por otro lado, digamos, tener los incentivos y las posibilidades reales de poder solucionar el problema hacia adelante con las inversiones que se requieren, de manera tal de poder vivir y convivir con un nivel de agua menor y con fuentes de agua distintas. Ministro, lo cambio de tema, otro que también está a cargo de su cartera. Se nos viene el fin de semana Efectivamente. largo de fiestas patrias, y como siempre hay diferentes medidas de contingencia que le interesan mucho al ciudadano de a pie, porque siempre está la discusión en las casas de si salimos más temprano, salimos más tarde. Al final siempre hay taco de ida y siempre hay taco de vuelta. Sí. Bueno, lo primero decir que lo que tenemos al frente es un fin de semana muy particular, porque se dio justo el fin de semana, digamos, el 18, las celebraciones caen en la mitad de la semana. Exacto. Y por lo tanto se hace un súper, digamos, extenso días de celebraciones para algunos, y eso va a significar que hay, nuestra estimación es que va a salir, digamos, mucho más gente de lo que es lo habitual,
nosotros tenemos pensado que va a llegar casi a 900.000 autos saliendo de Santiago, versus casi 600 que hubieron el año pasado, casi 600.000, y por lo tanto tenemos casi 50% más de automóviles, y pensamos en un crecimiento del orden del 20% con respecto al aeropuerto, y por lo tanto en ambos lados vamos a tener sin duda congestión, no hay manera. Nos hemos preparado con tiempo, tenemos free flow en prácticamente todas las entradas y salidas de Santiago, eso va a ayudar, pero no hay duda que con esa cantidad de automóviles superamos las capacidades para las cuales están diseñadas las carreteras, y una vez que uno llega a ese punto, cualquier pequeño accidente, un auto que está en pana o lo que sea, produce inmediatamente congestión. Así que yo creo que el llamado es primero a informarse, ¿no? En la página del Ministerio, mañana vamos a hacer además una explicación muy completa, vamos a tener 3x1 en las pistas, tanto a la salida de Santiago como después al final de los días libres a la vuelta de Santiago, en todas las carreteras. Vamos a tener peajes más baratos para las personas que muevan su viaje a momentos de baja congestión. En fin, vamos a hacer todos los elementos que son posibles, pero aún así la colaboración de las personas es muy importante. Aquellas personas que puedan salir un poco antes, que puedan volver un poco después, no solamente van a tener un mejor viaje, sino que también van a colaborar a disminuir la congestión del resto de las personas. Ministro, nos queda poco tiempo y quería ir al plano un tanto más, podemos decirlo personal, pero que tiene que ver con el trabajo público también en el gobierno. Uh-huh. Respecto de su trabajo en su primera pasada en este segundo gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿usted siente que quedó algo al debe? Bueno, yo pienso mi trabajo en desarrollo social es algo que quiero mucho y que lo hice con mucho entusiasmo y corazón, y creo que es un ministerio que tiene grandes tareas, y creo que hicimos avances muy relevantes, partiendo por compromiso país. Yo creo que desgraciadamente en Chile, como la pobreza ha ido reduciendo, se nos hemos olvidado un poquito de los pobres están en lugares donde los vemos menos. Hoy día la mayor parte de la pobreza más dura, multidimensional, se encuentra, digamos, en los campos y en las zonas rurales, y la mayoría de la gente vive en las ciudades, y no olvidamos que hay personas que no tienen acceso al agua potable. Solo cuando hay esta grande sequía volvemos a recordarlo, personas que tienen que andar largos trayectos para llevar a su hijo al colegio, que no tienen acceso a veces a la electricidad, en fin, que no tienen internet. O sea, no es un tema que se haya podido establecer en la agenda bien tampoco. Por eso digo, entonces, y eso creo que ahí hay un trabajo importante que está avanzando, donde está trabajando muchísima gente, que ya se está extendiendo a las regiones, y que está volviendo a poner a los pobres delante y viendo el esfuerzo que hay que hacer. Y segundo, creo que también clase media protegida, que es algo que me tocó iniciar, es algo que responde al nuevo país que tenemos. Tenemos una gran cantidad de personas de clase media que, si bien es cierto, no necesitan la misma ayuda que requieren, digamos, las personas que son pobres, requieren sí ciertas seguridades, y eso el sistema social en Chile no estaba preparado ni diseñado para eso, pero nos encontramos con personas que tienen un nivel, digamos, por encima de ingresos, en fin, de lo que uno establecería como pobreza, pero que de repente tienen una enfermedad grave, ellos, alguien de su familia, y bueno, se acaba todo, no hay cómo enfrentarlo, no tienen buenos seguros. Lo mismo sucede hoy día cada vez más con familias donde tenéis que hacerse cargo de un adulto mayor que ya tiene dependencia severa. Hoy día el país se está convirtiendo en un país que tiene muchas personas de mucha edad, y algunos de ellos, una proporción de 5 o 6%, son, digamos, personas que requieren todos los cuidados. Y claro, las familias que tienen que enfrentar eso no están preparados, ni los sistemas sociales de Chile están preparados para eso, y creo que hemos iniciado los pasos necesarios para corregir eso y poner también a la clase media con un nivel de seguridad en cosas como las que menciono y otras, como la que necesite y como la que corresponde. Ministro, por último, ¿qué sensación le provocó dejar el comité político, la oficina donde quizás se toman las decisiones más importantes para las políticas públicas del país?
Bueno, en realidad, la verdad es que no, yo eso lo he hecho menos de menos. Ahí hay un equipo muy afiatado. La tarea de desarrollo social es un poco diferente a la que tiene que hacer, digamos, la vocera, o la que tiene que hacer Gonzalo Blumel en la parte legislativa, o ministro del Interior. Efectivamente sí son más de trabajo y coordinación con todos los ministerios, ya sea en lo legislativo, comunicacional o en la dirección del gabinete. La parte social yo creo que lo que refleja es el interés que el presidente ha puesto en esa área, y por eso hizo este cambio, pero es una participación, diría yo, al menos en lo que a mí me tocó, distinta, porque digamos, particularmente en aquellas cosas sociales y donde hay varios ministerios donde tienen, digamos, esa impronta, más que estar en el tema de la política, no sé cómo llaman, del día a día, digamos, del gobierno o del país. Yo creo que es otro elemento que es muy importante para algunos temas, pero en eso debo decirle que nosotros decimos en el MOP hoy día, lo que quisiéramos nosotros es el MOP social, porque el Ministerio de Obras Públicas, detrás de cada una de las cosas que a uno le toca hacer, y un ministerio 10 veces más grande, cada una de esas obras detrás le cambia la vida a un montón de gente. Cuando uno empieza a ver que asfaltar un camino significa que esa persona puede salir en el invierno y no tener el barro hasta las rodillas, y que sus hijos no se enfermen, bueno, cambia la vida, digamos, de montones de personas. Así que al final a mí me parece que y particularmente en un ministerio como el Ministerio de Obras Públicas hay una tarea social muy relevante, y particularmente si uno lo mira de esa manera da más ganas de hacer el trabajo. La gente no trabaja por poner ladrillo o fierro, es por la gente que está en esa nueva casa. Ok, ministro, le damos las gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, y hoy nuevamente espero que Fernando se recupere muy pronto. Nosotros le mandamos un saludo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Bueno, mañana vuelve a acompañarlo Fernando Paulsen y también el mostrador en la clave. Buenos días. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto.